con esta relación de formatos que se cargaron y sus anexos. Y listo, lo firma el representante legal de la entidad, lo escanean y lo nombran dependiendo de unos parámetros que tiene en el manual del usuario. Se describe cómo debe nombrar esos archivos, lo sube, el sujeto vigilado lo sube al sistema y el sistema lo acepta. Cuando lo acepta, pues aparecen las fichitas en verde. Lo que ustedes han visto aquí en el administrador de expedientes. Entonces aquí aparecen estas fichitas. Si no están en verde, pues lógico, no han sido cerradas. Igualmente, para la Contraloría pues lógico que no va a rendir información para ellos mismos, para ustedes mismos. Entonces, este espacio es más que todo como para que ustedes prueben los archivos, las cargas de los archivos. Entonces, no, que un sujeto vigilado dice, no, es que no pude rendir porque el anexo pesaba mucho. Entonces el sistema me sacaba o me cerraba el sistema. Bueno, ustedes pueden decirle, ah, bueno, listo, páseme el documento y validamos acá a ver si efectivamente pues, el sistema no le permite cargar el archivo. O también, pues, en el caso de que el formato pues tenga algunas inconsistencias, algunos errores, ustedes pueden directamente también validar y evidenciar esos errores para sí mismo poderlos subsanar en la medida. Los roles son estos: el principal, el administrador, aunque no es menos principal el funcionario, que es, digamos, como el administrador es el lógico que después del contralor, pero en funcionalidad el administrador es el primero, el que hace todo, inclusive puede rendir información, puede rendir de los formatos. Sigue pues el contralor, que el contralor es una figura, un perfil en el CIA Contraloría solamente para hacer, por ejemplo, el seguimiento, este seguimiento que estábamos haciendo, que estábamos mirando ahorita. Él sí lo conoce, sí sabe cuál es el procedimiento, él va también a estar en ese seguimiento. Entonces va a saber, bueno, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Leticia no ha rendido ningún formato. Entonces se comunica con el administrador y pues le pregunta, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Por qué no han cerrado la cuenta? Si tienen alguna dificultad, se ha comunicado con la entidad, si tienen algún problema de internet, bueno, o algún problema de la descarga del formato. Entonces, esa es la labor del Contralor en este aplicativo. Más que todo es sobre eso. Ay, se me perdió. Cierro esto. Cierro esto. Para no tener problema. Listo. Listo. Entonces, ese es el contralor. El auditor, muy importante porque ese es exclusivamente también de la Contraloría, no es de algún sujeto vigilado, sino es de la Contraloría. Es un perfil, un usuario que se le asigna al perfil auditor y permite precisamente ingresar a los expedientes de los sujetos vigilados a las que les fue asignado esas auditorías. Entonces el auditor lo que hace es ingresar igualmente aquí al administrador de expedientes, ingresa a otro expediente y aquí le van a aparecer los expedientes a los que él puede asignar, puede ingresar. No a todos, si lógicamente pues el administrador le asigna a todos, pues lógico que va a poder ingresar a todos. Pero ¿cuál es el objetivo del sujeto del auditor? Pues entrar al aplicativo, al expediente y revisar esas cuentas. Entonces él empieza a descargar la información y ahí es donde hace su trabajo auditor. ¿De acuerdo? Ese es el perfil auditor. Esos tres primeros perfiles son exclusivamente de la Contraloría. Eso significa que cuando van a crear un usuario administrador, que inclusive tener dos administradores, pues recomendable uno, pero pueden tener dos o tres administradores, no hay problema. La cuestión es que ustedes se coordinen en ese sentido.
El contralor también tiene que estar asignado pues a la Contraloría, que estoy viendo acá, por ejemplo, el mantenimiento de perfil de usuarios. Esto es administrativo. Estoy como perfil administrador, que es lo que permite ver todas estas opciones. Y acá, pues cuando ustedes van a crear un perfil, el perfil ustedes lo asignan un ID de la cuenta, que es el nombre con el que ingresan. Cuando yo inicio sesión, entonces voy a ingresar, por ejemplo, alcaldía de Rivera. Entonces yo le nombro, por ejemplo, alcaldía Rivera. ¿Sí? Siempre y cuando pues el sistema me permita ingresar todo ese nombre largo. Pero ese es el ID de la cuenta. Le asignan una contraseña, un estado de la cuenta, que si es activo o si es inactivo. El tipo de perfil, aquí es donde yo les estaba comentando de que sea administrador, contralor o auditor. Estos tres primeros son de la Contraloría, significa que si yo voy a crear un contralor, pues lógicamente va a estar inscrito o vinculado a la Contraloría. Si yo voy a seleccionar un auditor, voy también a inscrito o vinculado a la Contraloría. Y acá, especialmente para el auditor, le despliega esta ventanita, que aquí es donde dice seleccione varias entidades con control más clic izquierdo del mouse. Entonces, si yo quiero que este auditor que estoy creando vaya a auditar o vaya a ingresar al sistema al expediente de la alcaldía de Leticia, al cuerpo de bomberos, estoy manteniendo control y estoy dando clic. Al consejo, al indígena, entonces al instituto indígena, entonces le digo esas selecciones y solamente a esas entidades es donde va a entrar el auditor. La información, pues lo que ven acá, preferiblemente que recomendable que sea un correo electrónico real, único. Nosotros utilizamos a veces el no registra como para hacer pruebas y todo eso, pero en la vida real pues sería recomendable que le ingresaran un correo válido. Ese es el perfil administrador contralor. Ahora, cuando están creando los usuarios, entonces van a crear un perfil representante. El perfil de representante pueden crearlo acá como Contraloría. O sea, tendrían dos perfiles, uno que es Contralor, que es el representante legal de la Contraloría, y representante legal, que es el Contralor de la Contraloría Departamental de Amazonas. Ya ahorita les explico por qué les recalco este punto. Representantes, pues para el hospital, entonces sería el director del hospital, para el instituto educativo, pues sería un rector, el consejo, pues sería el administrador, bueno, secretario, no, bueno, no sé, etcétera, etcétera. Igualmente, para el último perfil, funcionario, entonces igualmente, el funcionario también va no sería funcional para la Contraloría, porque el funcionario es el que se va a encargar de descargar la plantilla y cargarlo, llenar esa plantilla y cargarlo al sistema. Ya lo puede hacer el administrador, entonces no hay necesidad de crear un funcionario para la Contraloría. Entonces aquí funcionario y seleccionan la entidad a la que está inscrito o vinculado. Igualmente los datos ojalá que puedan ser reales y verificables. El administrador, muy importante, cuando lo vayan a seleccionar, que sea también de la Contraloría estrictamente y que el correo electrónico sea real. ¿Por qué? Porque el administrador tiene acceso al centro de servicios CIA. El centro de servicios CIA es un centro que la auditoría diseñó con el objetivo de que ustedes puedan interponer o puedan crear o puedan colocar solicitudes de servicios de soporte. Entonces, a ustedes ingresan, si no les abre esta ventana así emergente, aquí por lo general en este espacio les va a aparecer una ventanita pequeña que son el bloqueo de pop-ups o ventanas emergentes.
Entonces, a veces cuando yo estoy en el CIA Contraloría, si le doy clic aquí en Centro de Servicios, no hace nada. Uy, ¿qué pasó? No funciona. No, resulta que aquí por lo general va a tener el bloqueo de la ventana emergente. Entonces, ustedes lo habilitan, le dicen que sí, habilitarlo para este sitio y ya después lo pueden volver a abrir. Entonces, aquí simplemente o sencillamente es que ustedes ingresan es para, ustedes ingresan a crear las solicitudes. Entonces, aquí ustedes, la entidad, observaciones de la solicitud, un incidente, un requerimiento, una rendición, y si preferiblemente que anexen un pantallazo como para nosotros ubicarnos muy rápidamente en qué es el problema que ustedes están presentando. Y lo hacen la solicitud y listo. Ese es el centro de servicio. Listo. Entonces, eh, les voy a dejar aquí en el chat de la reunión este link donde ustedes lo pueden abrir y ese es el manual de usuario que nosotros tenemos destinado para la ejecución, para que ustedes entiendan un poco mejor el manejo del aplicativo. Listo. Igualmente, rápidamente, por ahí unos 10, 15 minuticos, voy a dedicarle entonces a lo de la estructura del aplicativo, para ahí sí ya entrar a, a resolver dudas, porque creo que más que todo lo tienen es para los formularios, si no estoy mal. Me interrumpen si cualquier cosa, no hay problema, a pesar de que pues estamos para el final de la charla, pero inmediatamente si tienen la idea de una vez, entonces inmediatamente la tomamos. Lo que yo les comentaba, los módulos mantenimiento de entidades. Entonces aquí tenemos todas las entidades que ustedes registran en el sistema. Tienen una categoría, un tipo, deportes, alcaldía, gobernación. ¿Esto para qué? Para poder, cuando nosotros asignamos formatos, aquí en este voy a asignar formatos, los asignamos a una categoría específica. Entonces, hay algunas entidades, hay algunos que tienen los dos regímenes, régimen privado y régimen público, donde reciben tanto dinero público como de donaciones, como dinero privado. Y en ese sentido, pues hay algunas configuraciones que esas entidades tienen en la manera de contratación, por ejemplo, o cómo manejan los recursos de la nación, cómo le llegan las regalías, cómo, etcétera. Bueno, eso ustedes lo cobran, ustedes ya tienen definido, porque ustedes son los entes de control, son los que definen cómo, qué información es la que les va a solicitar a sus sujetos vigilados. Entonces, cada sujeto vigilado pues tiene su especialidad y su forma de existir. Y asimismo, pues ustedes le van a decir, por ejemplo, al consejo, el F17, F13, espero que ese F13 sea de, de contratación. Anteriormente existía el F13 como de contratación, el F21A, el F21B, el F21C, que es el de contratistas, entonces también para las contrataciones que se hacían en las entidades. Y ese es el objetivo de las categorías de las entidades. Ustedes pueden elegir a todos, asignarlos a todos, quitar las selecciones. Bueno, estamos trabajando con el Internet, con el Chrome. Ya hemos probado bastante que funciona perfectamente con el Chrome. No funciona con Internet Explorer, que aunque ya salió del mercado, hay algunos equipos que todavía lo trabajan. Con el Mozilla presenta algunos problemas con este Mozilla. Entonces, por eso nosotros recomendamos 100% que utilicen el Chrome en la mayor posibilidad, en el mayor tiempo posible. Bueno, no, listo. Vemos, y acá el administrador puede tener en entidades, usuario, entidades,
estas tres opciones más. Crear entidad, lógico, lo que indica la palabra. Aquí es donde crean ustedes la entidad. Noten que aquí no está la Contraloría departamental, ni la Contraloría municipal, ni la Contraloría distrital. Entonces son simplemente estos tipos de entidades. Aquí aparecen los formatos obligados, pero por el momento no hay ninguno. Listar entidades, muy importante para el administrador que pueda tener esto en su haber. Aquí en los tres punticos del Chrome, siempre guarden la información, preferiblemente para que en el momento en que ustedes hagan alguna modificación y no recuerden que modificaron, entonces pueden tener aquí esto como una copia de seguridad para que lo puedan restablecer la información que tenían antes. Lo imprimen y lo guardan allá en su bitácora de seguimiento de la gestión del CIA Contraloría. Esto para los administradores. Entidades y representantes. Aquí es donde yo les comentaba lo de la importancia de tener que la Contraloría tenga un perfil también de representante. Porque resulta que acá el sistema va y busca todos los representantes legales que existan en el sistema de la Contraloría de Amazonas. Sería bueno de que ustedes mantuvieran esa información de los contralores que existe, que han pasado por la Contraloría, y aquí ustedes lo pueden mantener. Entonces ustedes simplemente crean el administrador que da el perfil de representante legal, el que es el contralor en ese momento. Y cuando ya se retire el contralor actual y vuelva otro, entonces ese perfil que ustedes crearon del contralor actual como representante lo inactivan. No lo eliminan, sino que lo inactivan. Y aquí va a permanecer en este listado cada vez que ustedes lo van a generar. Es como un historial de todas igualmente para los sujetos vigilados. Ustedes crean el representante legal del sujeto vigilado y aquí se va a mantener. Cuando se reemplaza ya en la entidad, entonces ustedes lo inhabilitan. No lo eliminan, sino lo inhabilitan acá. Y ustedes van manteniendo ese historial de representantes legales que han pasado por las entidades. Entonces, es para eso que yo les nombré lo de los dos perfiles, que sea el contralor como representante legal, como un perfil de la Contraloría acá, y el contralor, pues que sea representante legal. Asignar formato obligado, ya lo vimos, entonces nos vamos para perfil de usuarios, sencillamente pues es listar, igualmente listamos los usuarios, y aquí especialmente va a aparecer esto. Aquí, por ejemplo, fecha de creación, perfil, representante legal. Aquí indica pues la entidad de la representante legal, el expediente que cada entidad, cada sujeto vigilado tiene un código de expediente, es un consecutivo que se asigna al sistema. Y vemos aquí un tipo T. Vemos acá que el tipo T son auditores. Y vemos aquí las entidades que ese auditor puede auditar. Entonces son específicas, son algunas, no todas. Entonces así es como se asignan las auditorías a esos auditores, los otros vigilados. En el caso de que un auditor vaya a auditar todas las entidades, pueda entrar a todas las entidades, entonces simplemente no se le asigna ninguno ya con el control y clic izquierdo, sino simplemente lo dejan así cuando crean el perfil. Entonces el sistema va a entender de que le van a asignar a todas las entidades a ese auditor. Igualmente lo imprimen, mandan a imprimirlo y lo guardan allá en su bitácora de seguimiento de gestión de contralorías. Ok. Y ahora sí, bueno, noticias, es la creación de las noticias, editan la noticia, crean una nueva noticia, eliminan la noticia, es algo sencillo. Formularios. Mucho después vamos a hacer comunidad hacia de formatos, ¿vale? Mantenimiento de formularios, que es lo más importante, digamos, el eje fundamental del CIA Contralorías, porque desde acá es donde ustedes
le dicen al sujeto vigilado, venga, ríndanme la información en este formato, en esta plantilla. Nosotros diseñamos una plantilla con unos temas específicos. Entonces, por ejemplo, el primero, catálogo de cuentas, el F01 CDA. CDA, ¿por qué? Resulta que yo les recomiendo a las contralorías que crean, hay unos formatos allá al piso AGR, F02 AGR, 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 AGR. Estos formatos son como una guía. No es que ustedes tengan que utilizarlo porque sí, porque tienen que utilizarlo, no. O porque es parecido al que aparece en el Cirel de SEA Contralor, de SEA Misional. No, es una guía nomás. A base de esto, ustedes pueden tomar la opción de exigirles obligatoriamente a los sujetos vigilados que rindan en este formato AGR y lo único que pueden cambiar son las vigencias. Aquí listamos las vigencias que existen. Entonces hay una del 2014, hay otra del 2017. Estas son las listas de vigencia que ustedes crean. Preferiblemente es recomendable, bueno, preferiblemente no, sino recomendable que siempre acumulen. Acumulen, ¿qué significa? Que si ustedes van a crear una nueva vigencia para este formato, le digan coma y empiecen a llenarlo 2023-01. Ya ahorita entramos a revisar qué es en estas vigencias, que es lo que yo creo que tiene mayor interés en esto. Número máximo de registros y el número de anexos. Estos tres campos son los únicos campos que ustedes pueden modificar de estos formatos raya al piso AGR. Aquí no me aparece ninguna restricción porque yo soy el súper. No es por tirármelas de super Dios, pero no, es que yo tengo el control, debo tener siempre el control de, por ejemplo, no, que ustedes dicen, es que necesitamos hacer una modificación en este formato, pero es que nos da pereza o no queremos un nuevo formato largo, entonces podemos modificar este, entonces, bueno, listo, modifiquemos. Y queda modificado solamente para ustedes, para la Contraloría que hace la solicitud. Pero pues ese no es el hecho, ¿no? El hecho es que si el sistema tiene la funcionalidad de poder crear sus propios formatos, ustedes los crean a necesidad suya, de ustedes, de la Contraloría. Entonces, esa es la situación con estos formatos raya piso AGR. Entonces, yo les recomiendo siempre que si necesitan hacer una modificación y ustedes ven, ay, podemos reutilizar este formato y digamos que a este formato yo necesito, la Contraloría necesita pedirles estos son 2, 4, 6, 7 columnas, una octava columna, que la octava columna sea J. ¿Qué es J? Aquí vemos, J es un porcentaje. Entonces, bueno, que me escriban en la última columna, coma, porcentaje de participación. Siempre utilizo este ejemplo porque es el más fácil el que siempre recuerdo de primera. Participación en el presupuesto o en el rubro. ¿Sí? Entonces aquí ustedes le están diciendo al, sistema, al usuario, que esto es como que J, son 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 comas. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está bien. ¿Sí? Entonces, ustedes le van a decir al sujeto vigilado, entonces aquí la coma y le dan las instrucciones. La octava columna, ingrese el porcentaje de participación en el rubro presupuestal. Y listo. Recuerden que lo estoy haciendo con los raya al piso AGR porque lo puedo hacer por superadministrador, pero ustedes no lo pueden hacer. Esto es lo que ustedes podrían hacer con un formato adicional, un formato propio de ustedes. Ahí es donde yo les digo que creen un nuevo formato y, por ejemplo, acá la Contraloría de Amazonas hizo el ejercicio, ¿sí? Muy juicioso, y yo les recomiendo, colóquenle un acrónimo de su Contraloría.
Contraloría de Girón, entonces CMG, no porque hay, no, sí, CDG es Contraloría Departamental de Guajira. No hay nada que se llame CDG, CMG. Entonces CMG podría ser Contraloría Municipal de Girón. ¿De acuerdo? Contraloría Departamental de Huila, CDH. Entonces, eso es la recomendación. Y acá ustedes sí ya pueden hacer esa modificación. Ustedes hacen la estructura de esos formatos. Entonces, como ven, hay formatos para cada tema. Por ejemplo, el de instituciones educativas, presupuestos de ingresos, cuentas bancarias, pólizas de aseguramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su formato, su estructura, tal cual como ustedes lo requieren. Hay unos formatos especiales que tienen esta lista de chequeos que algunas contralorías me han pedido asesoría o soporte sobre, por ejemplo, el F7, ejecución presupuestal de gastos. Hay unos ítems que es el código cobro presupuestal. Resulta que esos códigos ahora ya se llaman CUIPO, creo que se llama, ¿sí? Si estoy mal, si no estoy mal. Esos códigos se representan acá, antes se representaban con, aquí yo ingresando la guía para la rendición de formatos, y yo ingresaba aquí este plan contable de gastos. Plan contable son para los formato 1, que son los de tipo S y los tipo U, donde estamos lo de los activos, lo de los pasivos, patrimonios, ingresos, gastos de funcionamiento, etcétera. Bueno, toda esta información era en plan contable. Como el aplicativo hasta ahora está actualizándose en esos códigos, no está completo este listado de códigos. Entonces resulta que algunos sujetos vigilados ingresan y dicen, no, es que no, el sistema me dice que no existe, por ejemplo, el C2R, otro código de gastos, o que estos códigos ya no existen, ya no son de esta manera, sino que son códigos normales como los de códigos contables. Entonces, bueno, por el momento, para subsanar esa falencia, yo les digo, ok, como en el formato F07 AGR, dice que la primera columna es una cuenta tipo G, y la cuenta tipo G, que es una cuenta de gastos presupuestales, significa que en este primer campo el sujeto vigilado tiene que ingresar una cuenta. Entonces, una cuenta de las que existen allá es C2A. ¿Sí? Resulta que si el sujeto vigilado no utiliza este C2A, sino el nuevo código es 20, bueno, lo que sea, ¿sí? Resulta que estos códigos no existen allá en el catálogo de cuentas, de gastos. Entonces, y acá teniendo en cuenta de que ustedes no pueden modificar esto, entonces, ¿qué pasa? Que no pueden validar ese formato. Por eso, yo les digo, dupliquen o clonen este formato y llámenlo F07 CDA. Utilicen toda la información estrictamente como dice acá, toda esta información y la peguen allá. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Abran una nueva ventana, yo le doy clic acá para moverlo y me lo muevo acá para abrir otra nueva ventana. Y en esta nueva ventana yo le digo crear formulario, y lo que hago acá es en estas dos ventanas yo tengo alternados. Entonces en esta primera ventana yo le digo, por ejemplo, F072, al piso CDA, y empiezo a llenar la descripción del formato. Entonces, formato 7 de fusión, etcétera, etcétera. Y acá especialmente necesito utilizar otro tipo de columna. Ya no va a ser G, sino va a ser C, carácter.
eso les da la libertad de que no importa si no existe en el sistema el código contable, lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque esto es un C. Inclusive pueden escribir aquí rubro 001, ¿sí? La primera columna. Y es válido, ¿sí? Es un código que ellos utilizan, pero entonces, lógico que ellos no van a utilizar un código que no exista en el cuerpo. Lo mismo, entonces aquí ya utilizan igualmente estos encabezados y la lista de chequeos, y ya aquí empiezan ustedes a llenar nuevas vigencias. Entonces, no, que sean 2000 registros, 20.000 registros, que sea un anexo y la lista de vigencias. Entonces, vamos para allá. Hasta aquí, hasta este momento, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que pudiéramos responderles? Inge, una pregunta. Sí. Gracias. Pues para subir un formato, digamos, cuando se sube para la entidad un formato, eso es del anterior que explicó, para adicionar un formato, digamos, a los que ya se subieron a la entidad, no se puede hacer por entidades, por asignación de entidades, o toca que abrir directamente la entidad y colocar el código del formato. ¿Sí me hago entender? No se puede hacer así como seleccionarlo y asignarlo, Más o menos. porque es que yo hice la prueba, Uh-huh. asigné todos los formatos y listo, pero se me había olvidado asignar un formato de más. Pues inicialmente se me ocurrió asignarlo, pero cuando fui a ver me había eliminado los otros y me había asignado solamente el que había seleccionado. Aunque yo sé Ya, que, ajá, sí, es que sí, ya entiendo. Lo que hay una falencia en el aplicativo que no se ha desarrollado porque no se ha solicitado, no se ha visto la necesidad, es de que cuando unas entidades, por ejemplo, esta entidad, Alcaldía de Leticia, tiene todos estos formatos, aquí usted puede quitar uno, por ejemplo este, lo puede quitar y queda exclusivamente la Alcaldía de Leticia que pueda rendir todos estos formatos excepto uno. Entonces, definitivamente ese formato que acabamos de eliminar no le va a esa entidad. Entonces, no tiene por qué llevar esa entidad. Esa alcaldía no tiene por qué llevar ese formato. Y lo graban. Eh, estos formatos, cuando después de que se hace la asignación de las vigencias, ya les explico por qué, se van por lo general aquí a asignar formatos obligados. Notemos que acá no hay, digamos, como una retroalimentación de que me diga, ay, todas las asociaciones, ¿qué formatos son los que tienen? No los tiene, no tiene esa forma de traer esa información y de que me muestre todos los formatos que yo le asigné en algún momento, tráigame todos los formatos que yo le asigné a esa categoría. No es posible. Y ya me acuerdo por qué. Porque lo que yo les explicaba ahorita. Eventualmente ustedes, algunas entidades les quitan los formatos manualmente. Entonces quedaría loco el sistema para decir, bueno, yo cuál escojo para traer los formatos que tienen asignadas las asociaciones. Por ese motivo es que no tiene esa funcionalidad esta página. ¿Sí me hago entender? sí, sí, señor. Sí, Entonces, en ese sentido, la sí, solución. toca manualito. Listo. La solución entonces sería entrar a la entidad y asignarle Exacto, sí. el código, el formato, el ID. Correcto. Listo. Listo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Para prórrogas, pero yo creo que más adelante. No, el prórroga eso es sencillo. ¿Qué es una prórroga? Una prórroga es darle tiempo, tiempo extemporáneo al sujeto vigilado para que siga rindiendo la información. Que allá es donde vamos. Bueno, un poquito atrás de llegar antes de llegar a la prórroga, entonces vamos a mirar qué son las vigencias, ya que aprovechando de que estamos aquí, estamos con auditores y con personal
de las que manejan, digamos, el Plan General de Auditorías. Ustedes al año fiscal, siempre hacen una reunión, un comité, donde establecen 3 características principales de las auditorías que van a hacerle a los sujetos vigilados, que es la primera, que es el tiempo, la periodicidad. ¿Cada cuánto le van a hacer auditorías a los sujetos vigilados? Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es sobre qué temas le vamos a pedir información. Entonces, catálogo de cuentas, pólizas de aseguramiento, instituciones educativas. Entonces, ahí ya vemos que estamos involucrando en el primer aspecto algo que se llama vigencias. En el segundo aspecto, algo que se llama formatos. Y el tercer aspecto es a qué entidades se les va a hacer auditorías, porque no a todas se les van a hacer la misma auditoría con los mismos formatos y la misma periodicidad. Hay unas entidades que van, digamos, mensualmente pidiéndole 2 formatos nomás de este listado. Hay otras entidades que pueden configurar cada trimestre, pedirle todos los formatos o la mitad de los formatos. Y hay otras entidades o inclusive todas en el conjunto que van a tener una vigencia que sería, por ejemplo, la consolidada. Entonces, que no, que rindan los formatos específicos que se les asignan al final del año o a principios del siguiente año fiscal. Entonces, esos 3 aspectos ustedes lo definen en esas reuniones. Si si no estoy en lo correcto, pues por favor me corrigen. De ahí es donde donde ustedes sacan resoluciones o actos administrativos. Bueno, no recuerdo cuál es la figura jurídica que ustedes extraen de ahí, administrativa, pero eso es el insumo para el administrador para que ingrese aquí al sistema y empiece a cumplir con esos 3 aspectos. Dice, bueno, necesitamos una vigencia, la 2023-01, que va en la vigencia 2023 y se va a hacer trimestralmente. ¿Sí? Significa que hay que dividir 4 periodos. 4 periodos de a 3 meses cada uno. ¿Sobre qué formatos? El formato de catálogo de cuentas, donde están lo de las balanzas generales de la entidad, instituciones educativas para que tengamos información de los ingresos e inventario. Entonces, ya tienen. Entonces empiezan con el primero, formato F01, catálogo de cuentas. Ustedes dicen, necesitamos la primera vigencia. Entonces aquí es donde aparecen. A mí me gusta cuadrar aquí como para no tener que leer tanto ni perderme los ojos con estos códigos. Y acá, por ejemplo, ya hay una vigencia. Ustedes dicen que este formato catálogo de cuentas van a pedirlo trimestralmente. Significa que van a nombrar la primera vigencia. La primera vigencia es esta. 01, 2023, 01 no significa, el 01 no significa enero, significa la primera vigencia. Asimismo, ustedes pueden nombrar una vigencia 99. ¿Sí? Digamos que la última vigencia. Hay algunas contralorías que cada nada están pidiéndole rendición a los sujetos vigilados. Entonces, a veces hay unas vigencias que yo veo 45. Y realmente pues no son consecutivas, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45 vigencia en el año, pues no es posible. Lo que pasa es de que utilizan, digamos, como una estrategia de nombrar esas vigencias. Entonces ustedes dicen, no, es que en la vigencia trimestral puede ocurrir entre esos 3 meses que la DIAN, digamos así, le solicite alguna información a la Contraloría y la Contraloría tiene que recolectar esa información a los sujetos vigilados. Entonces es algo extemporáneo. Significa de que la primera vigencia 01 puede convertirse en la vigencia 02
porque va a estar dentro del primer trimestre, enero, febrero y marzo. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes hacen esa estrategia. Bueno, el administrador hace esa estrategia. Dice, más bien entonces nombremos la primera vigencia 10, bueno, 01, la segunda vigencia, sin el 2023-02, ¿sí? Que va a finalizar el 2023, esto es enero, febrero, marzo, abril, enero, febrero, marzo, en abril 04, y ustedes ponen la fecha, 15. A las 11:59 p.m. se cierra, el sistema se cierra a esa hora para que no sigan rindiendo del 15 de abril del 2023. Esta es la segunda vigencia. Pero resulta que en ese lapso surgió una necesidad de pedirle información sobre cuentas bancarias, sobre catálogo de cuentas a los sujetos vigilados con algo muy específico. O bueno, con algo que para actualizar o algo así. Entonces ustedes crean una vigencia relacionada con la primera. 2023, se pueden colocar 10, no, ¿cómo es? 2A o no, no se puede utilizar letras. Pues mira que no lo he probado. No, pero sí, yo creo que sí, porque esto es un texto. Él no lo cataloga como código. Quería hacerle la prueba. Ustedes háganle la prueba, a ver. Entonces ahí sí, pueden hacerles el A1, el 1A, ¿sí? Y así. Sino que pues los usuarios han utilizado es 40 para describir que desde la 40, la vigencia 40 fue esa solicitud extemporánea que pidió el Ministerio de Hacienda, y bueno, etcétera, etcétera. Y que finalizó igualmente 2023 02 04, enero, febrero, marzo, abril. Sí, 04 al 15 a las 11:59 p.m. O inclusive que no finalizó el 04 y no finalizó el 3 en marzo o en febrero, ¿sí? Porque lo pidieron ahorita. Entonces, hasta el 15 de febrero tienen que rendir esta vigencia 2023-40. Esto hace que se separe de esta vigencia que ustedes ya establecieron allá en el comité y dijeron, no, hay una vigencia, primera vigencia que es trimestral y va a finalizar hasta el 15 de marzo, hasta el 15 de abril. Esta fecha ustedes la dictan. Ustedes dicen, necesitamos esa información a más tardar el 10 de abril de esa primera vigencia. ¿Por qué el 10 de abril? Porque resulta que, digamos, un caso extraordinario que la Auditoría General de la República le solicite alguna información con respecto a esta información de los sujetos vigilados. Y la auditoría les dice, ustedes rinden esa información específica y dame los catálogos el catálogo de cuentas de sus sujetos vigilados. ¿Sí? En una relación, en el formato 1, allá en el CIREL. Y tienen plazo de rendir ante la auditoría hasta el 15 de abril. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes se apoyan en este aplicativo y dicen, nosotros tenemos el CIA Contralorías, podemos solicitarle esa información que me va a pedir la auditoría, podemos solicitar, mediante el CIA Contralorías y mediante el formato 1, podemos solicitarle esa información específica a nuestros sujetos vigilados. Y que va a ser hasta el 15, la auditoría me dice que tengo que rendir esa información hasta el 15 de abril. Ay, madre, pero entonces me toca es hacer la estrategia y decir, necesito 5 días para cualquier riesgo que ocurra, ¿no? Que no rindieron algunos sujetos vigilados, que no han podido cerrar las cuentas o que no han podido rendir,
etcétera, etcétera. Muchos factores pueden suceder. Entonces ustedes dicen, no, démonos una gabelita de tiempo de unos 5 días. Entonces ustedes dicen, no, esta vigencia que va a ser para esa información que tengo que rendirle a la auditoría, entonces ya no la pedamos para el 15, sino para el 5, pero 5. Ingeniero Leonardo, disculpe que lo moleste. Una Oh, pregunta, sí. una pregunta sería, algo muy clave, sería muy bueno dentro del tema que tenemos para este evento es, aparte del conocimiento que gracias a lo que usted está ofreciendo, que es un enriquecimiento para cada uno de los superadministradores, pero sí sería bueno darle a ellos una guía porque ellos tienen que dar soporte a sus sujetos. Algo muy resumido como guía que tienen que presentar ellos, indicarles a esos sujetos el debido proceso, ingeniero. Lo que yo les comentaba al principio, un 95% lo hace el administrador. Todo esto son cuestiones administrativas. El sujeto vigilado, el 5% que hace el sujeto vigilado es esto. Ustedes le indican al sujeto vigilado, señores alcaldías, señores asociaciones, señores instituto educativo, ya pueden ingresar al guía para la rendición de formatos y descargar el formato correspondiente, el formato F03, que son cuentas bancarias, y entran ahí, descargan la plantilla del formato de la vigencia correspondiente, la descargan y empiecen a llenarlo. Y rindan ese formato. Listo, eso es todo. Sí, me hago entender, por eso es el 5%. Y aquí el sujeto vigilado empieza a llenar información. ¿Qué es? Banco o entidad financiera. Acá me dice, aquí hay una pequeña, es mejor que les den una pequeña instrucción. En este formato se registran las cuentas bancarias constituidas por las entidades sujetas de control y vigilancia en bancos y entidades financieras. ¿Sí? Primera columna, que es un carácter, o sea que yo puedo escribir acá Bancolombia, código contable, código de la cuenta, entonces 20, ¿sí? Y esto es lo que tienen que llenar el sujeto vigilado. Lo que sí hay dos recomendaciones muy importantes para que les recalquen a los sujetos vigilados, que son para que puedan tener una buena experiencia de llenado de estos formatos. Los cuales son, los encontramos aquí en el manual que yo les pasé. Resulta que el sistema CIA Contralorías maneja la información o maneja estos archivos, no como archivos de Excel, sino como archivos CSV, punto CSV. Yo puedo ver el punto CSV, que son separados por comas, archivos separados por coma, porque yo le permití al sistema que me mostrara los archivos que están separados por coma o las extensiones. Aquí yo puedo ver la extensión, pero por defecto los computadores donde trabajan los usuarios, los funcionarios, no tienen esta cualidad, ¿sí? De que me muestre las extensiones, pero yo la puedo activar. Yo le puedo decir, sean sujetos vigilados, ingresen a inicio y entren a panel de control, escriban panel de control e ingresen ahí. Eso está acá en el manual. Todo lo que estoy haciendo aquí está acá en el manual. Está aquí en las consideraciones finales, en la parte de abajo. Por acá, otras consideraciones de configuración. Primer paso, entonces, la configuración regional, ya vamos para allá. Una de las importantes, lo que yo le estaba nombrando, configuración de carpetas, es para mostrar las extensiones de archivos conocidos. ¿Por qué es importante esto? Tenemos que entrar al panel de control y donde dice opciones del explorador de archivo, opciones de carpeta. ¿Dónde están opciones de carpeta? Creo que sí es acá. En algunos sistemas antiguos, o Windows 10, Windows 8, Windows 11,
que este es Windows 11. Windows 10, Windows 8, van a decir opciones de carpeta. Acá se llama opciones del explorador de archivos. Ustedes le dicen, ábranlo, y en la ficha ver, busquen la opción que dice ocultar extensiones de archivo. Por lo general va a estar chuleadito. ¿Y qué hace esto chuleadito? O sea, activo. Por defecto va a hacer que no me muestre las extensiones. ¿Sí ven que aquí no me muestra las extensiones de los archivos? Yo los reconozco por el icono. Yo digo, esto es un archivo de Word, esto es un archivo de Excel, pero resulta que no. Esto es un archivo de Excel, a priori es un archivo de Excel, pero no, resulta que estos no son archivos de Excel. Ahí es donde ocurre la mayor confusión, porque les dicen ustedes, no, es que los archivos tienen que ser .csv, y ellos se van a preguntar, estos son archivos de Excel, no, tengo que cambiarlo. Entonces, ¿qué hacen? Botón derecho, le dicen cambiar nombre. Estoy haciendo como si estuviera haciendo el usuario, el funcionario. Entonces le dicen cambiar nombre. ¿Y qué hacen? Le añaden .csv. ¿Sí? Entonces, por lo que lo tengo abierto. Y lo nombran. Ya quedó como .csv. No. O peor aún, utilicemos un archivo de Excel. Mira, esto sí es un archivo de Excel como tal. Entonces, ¿qué hacen? Le van a cambiar, le van a quitar, le van a poner .csv. Y el sujeto de lado va a decir, ya lo tengo como CSV, lo voy a abrir y lo modifico en Excel y está chévere, bien, pero resulta que no, esto no es un archivo CSV, es un archivo de Excel, y que está peor, está encriptado o no se puede leer fácilmente, no es un archivo de texto. ¿Qué pasa? Que cuando lo van a cargar al sistema, el sistema le va a decir, no, el archivo no tiene las columnas correspondientes, tiene tiene cero filas, entonces van a tener confusión. Para evitar ese trajín de mirar a ver qué pasó con este archivo, pero si esto es un archivo de Excel, yo lo abrí, que no sé qué, utilizan las opciones del explorador, ¿sí? Y siempre dejarlas activas, quitarle la extensión, ocultar las extensiones de archivo para tipos conocidos, y verán cómo quedó. ¿Sí? Ya quedó sin embargo como .xlsx, un archivo de Excel moderno, y nada que ver con un archivo de Excel, un archivo separado por coma, porque inclusive yo le puedo decir aquí botón derecho, le voy a decir abrir con, le voy a decir abrir otro aplicativo y que me lo abra con bloc de notas, que se supone que yo lo puedo abrir con archivos de bloc de notas porque es un archivo de texto. Pero resulta que mire el contenido, no es un archivo de texto, ¿sí? Ahí es donde tiene que tener esa. ¿Y para qué sirve la extensión? Para identificar, no, esto no es un archivo CSV, esto es un archivo de Excel puro. ¿Ok? Entonces, para eso sirve que me muestre las extensiones. Y eso significa que acá este archivo, si ve que quedó doble.csv.csv, ya ahí sí me identifica. A resumidas cuentas, este tip es que aunque yo pueda abrir este archivo CSV en el blog, en el Excel, no significa que sea un archivo de Excel. ¿De acuerdo? Yo utilizo el Excel para que me muestre de esta manera organizado en columnas y en filas, y yo pueda ingresar aquí el texto, que lo pueda inclusive colocar bonito, pero en un archivo de Excel eso no va grabado. ¿Sí? Yo le digo acá que me cambie la letra, que diga a Jori, que sea mayor de 20 puntos, ¿sí?
Pero cuando yo lo voy a guardar, él me dice, no, se va a guardar es con el formato de texto. Si yo lo cierro y lo vuelvo a abrir, él me va a volver a abrirlo en el estado en que se encuentra, que es un texto plano. ¿De acuerdo? Por eso hay que diferenciar y hacerle la diferencia a los sujetos vigilados. Otra consideración. Resulta que estos códigos contables por lo general son más de 28 caracteres. Son códigos contables como por ejemplo el 1150, que me acuerdo que lo utilizaban en plan contable, que son para, bueno, algo para un rubro específico. Pero a estos 4 primeros dígitos, que es el código contable, le agregan nuevos datos así. ¿De acuerdo? Resulta que como estamos trabajando en Excel interpreta que esto es una cifra monetaria, un número grande. Entonces, por eficiencia, él oculta, o bueno, le aplica la anotación científica. Exacto, gracias. ¿Sí? Le agregamos esto para que tenemos bien claro. Entonces, aquí estamos ya cometiendo algún error. Porque si ve que yo le escribo, yo quiero ¿qué pasa con estos códigos, con estos números? ¿Por qué no me los guarda? Vuelvo otra vez al sistema y mire, me coloca ceros. Eso significa que esta celda, él la está utilizando como número. Pero no, yo estoy utilizando como texto. Tengo que utilizarla como texto precisamente para que no se pierda esa información. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que decirles, recomendarles a ellos todos los códigos contables o códigos que tengan números, varias cifras, más de 20, 28, 40 cifras. Siempre aquí en el Excel, colóquenlo como texto. ¿Sí? Y vuelvan otra vez a escribir. Antes de que empiecen a llenarlo, porque es que si lo llenan después de que hacen, le cambian la configuración, después de que hacen este llenado, pues les va a modificar la información. Entonces, si ven que ahí sí ya me preserva la información como es. Si yo no hiciera eso, por ejemplo, y paso desapercibido que tengo que hacer esa configuración. Vuelvo a escribir el mismo dato, número de cuenta 9C, ¿no? Acá, nombre, Pepito Pérez, saldo 0, 0, 0, 0, todo 0, no hizo nada. Esto va creo que hasta acá, sí. Y listo. Lleno el otro dato, digamos que la otra columna. Y bueno, pongamos 2 columnas y que sea este. Banco 2. Guardo, cierro. Le digo acá en descarga, sí. Sí. Y listo, me voy para el CIGA Contralorías y me voy allá a cargarlo en el sistema. Entonces el sistema me va a decir, no, usted no, ese archivo tiene estos errores y estos errores. Y resulta que a veces lo va a grabar. ¿Por qué? Porque la información que tiene en la primera columna es carácter y la notación científica a la hora de la verdad es un carácter, no es un número. Entonces yo siempre les recomiendo que les digan a los sujetos vigilados, después de que terminen de llenar el Excel, en el Excel el formato y cierren el formato, lo guardan y cierran el Excel, lo abran con el bloc de notas, botón derecho, mostrar más opciones, aquí en este caso, y abrir con bloc de notas. ¿Sí? Al abrirlo, él me va a mostrar la información tal cual como debe estar. Y notemos que aquí, efectivamente, él me
y metí en esta anotación sin significado, antes peor. Nada que ver con ese formato, ese archivo, ese número con el código contable que necesito. Sí, me hago entender, es por eso. Entonces, eso hay que tenerle mucha precaución e informarles eso. Resulta que si yo lo vuelvo a abrir, ahí sí, doble clic, ahí sí pérdida total. Antes peor. ¿Sí? Sí me hago entender para qué es esa recomendación. Si ustedes le dan, voy a pegar aquí, ya no me deja pegar. Bueno, entonces volvamos a escribir el número. Entonces, digamos que escribimos este número, pero copiemos y ahora sí le voy a aplicar a toda la columna, le voy a decir que me lo trate como un texto. Ya esta primera, entonces este código, esta segunda, este código, pero va menos, ahora sí, y lo guardo, guardado, cierro. Si lo vuelvo a abrir, ¿saben qué va a pasar? Me va a volver a recuperar si yo lo vuelvo a abrir, él me lo va a volver a colocar ahí. ¿Por qué? Porque el archivo CSV no tiene ningún formato, nada que le diga al archivo, esta columna yo la declaré como un texto y no como un número general, entonces no me lo vuelva a poner así. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la recomendación. Y si toca volver otra vez toca volver a hacer ese tratamiento. Esa es una recomendación muy importante que tienen que darle a los vigilados. Entonces, guardamos, cerramos y botón derecho, abrir con bloc de notas. Y ahí ustedes ya van a ver, si está bien los códigos y todo eso. Esto es un deber del sujeto vigilado, porque él es el que está suministrando información. Si deja pasar esa información y le llega ya al CIA Contralorías, la culpa no es de la Contraloría, la culpa es del sujeto vigilado. Entonces, por eso es que hay que hacerle esas recomendaciones. Bueno, 4:30. Ya por acá me están diciendo de que si podemos finalizar. ¿Qué más faltaría así? Lo de las prórrogas, lo último. Resulta que el sistema, cuando ustedes escriben estas vigencias, les dicen hasta qué día va a tener abierto el sistema, y sea Contralorías, hasta el 15, el 15 de febrero a las 11:59 p.m. Resulta que si la alcaldía de Leticia llega el 16 de febrero y dice, no alcancé a rendir por X y motivo, porque no pude, no hubo internet, bueno, muchas razones posibles y válidas. Entonces, ¿qué pasa? Que la alcaldía tiene que hablar con la Contraloría y pedirle prórroga. La Contraloría le va a pedir la justificación y la Contraloría va a definir si le da o no le da la prórroga. Si le da la prórroga, significa que la Contraloría tiene que desarrollar o crear hacer un oficio indicando, comunicándole al sujeto vigilado. De la alcaldía de Leticia, dadas las circunstancias que ustedes justificaron, le damos prórroga hasta el 20 de febrero. ¿Ok? Listo, lo firma el Contralor, imprimen ese oficio, lo firma, lo escanean y el administrador, cuando tiene ese archivo escaneado, lo nombra. ¿Y cómo lo nombra? Aquí en el manual, precisamente, en la última página, están cómo deben nombrar los archivos. Para las
Formato para prorrogar. Entonces, ese oficio que ustedes tienen allá en el archivo, lo nombran formato raya al piso 2023-01. ¿Por qué? Porque es la vigencia a la que está pidiendo prórroga. 2023-01. ¿Y hasta cuándo le prorrogaron? Hasta el 20 de febrero. Entonces le colocan 2023-02-20. 20 de febrero, 0220. .jpg. Así tiene que ir nombrado. ¿Qué más hace el administrador? Se va al CIDA Contralorías, va al administrador de expedientes, ingresa al otro expediente, ingresa a la alcaldía de Leticia. Para eso se sirve esta funcionalidad de ingresar a otro expediente. Ingresa a la alcaldía de Leticia, seleccionar archivo sin necesidad de mirar alguno de estas fechas. Seleccionar el archivo, lo selecciona y lo sube y listo. Lo carga y ya queda instalado en la vigencia correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué queda instalado en la vigencia correspondiente así por arte de magia? No. Porque el sistema, cuando carga o cuando lee el nombre del archivo, este nombre que le dimos, él busca después de lo que hay, después del formato raya al piso, busca los siguientes 6 números o siguientes 6 textos, caracteres. Y dice, esto dice 2023-01. Entonces lo que hace es, ya sabe a dónde, en qué ficha lo va a ubicar ese archivo. Después de esa nombre de vigencia, sigue un raya al piso. ¿Y qué dice el siguiente después del raya al piso? Dice, es una fecha. Entonces él asume de que este es un archivo de prórroga, porque dice 2023-0220. Entonces, listo. Con este archivo de prórroga lo acepta y lo ingresa al sistema. Lo anexa al sistema y lo anexa acá. Mira, por ejemplo, acá tenemos una carta de cierre. ¿Una qué? Una prórroga. 2022-0222. O sea, para el 22 de febrero tenían esta prórroga. Vemos aquí que hasta el 21, parece que hasta el 21 tenían plazo. Y el sujeto vigilado o la Contraloría estuvo haciéndole seguimiento y vio, ustedes no alcanzaron, como que no van a alcanzar a rendir. Entonces, si quieren, pidan prórroga. ¿Sí? Alguno de los dos, tanto para la Contraloría, el administrador hace el seguimiento, como para el sujeto vigilado hace el cálculo y no, es que no vamos a alcanzar a llegar porque toda la semana sin internet, sin luz eléctrica, entonces llega el fin de semana y el lunes tenemos que rendir. Entonces no alcanzamos. Entonces pidamos prórroga, pidamos unos 5 o 10 días, bueno, 5 días, porque 10 días ya sería muchísimo, pero 5 días más o 4 días más. Entonces, ustedes sugieren hasta qué día, pero la Contraloría es la que decide hasta el sujeto vigilado sugiere hasta cuándo necesita prórroga, pero la Contraloría es la que decide hasta cuándo. ¿Por qué? Porque ustedes son los que saben hasta cuándo es el límite de pedir información. Ahí es donde yo les decía que ustedes hacen la planificación de que si la auditoría le va a pedir al día 15, ustedes le piden a los sujetos vigilados la información de rendición de estos formatos el día 5, para que después del 5 ustedes puedan dar prórroga y decir, le damos prórroga hasta el 10, máximo hasta el 10. ¿Sí? Y ahí tienen esos 5 días más después del 10 del mes para consolidar esa información, tabularla, organizarla y presentársela a la auditoría hasta el 15 de febrero. ¿Sí fui claro en ese aspecto? Sí, señor. Una preguntita. Claro. Cuando uno elimina la carta, ¿es para dar prórroga? Cuando elimina la carta, es que la carta realmente es un archivo que sube el sujeto vigilado diciendo, ya rendí. Contraloría, señores Contraloría, ya rendí. Ya cerré mi cuenta y todo eso.
Resulta que si en el día que subió esta carta de cierre y que apareció en verde, no es el día final de la vigencia. Digamos que estamos a hoy y y el formato tenía que, o la vigencia tengo que rendirla hasta el 15 de febrero del 2023, hasta este 15 que todavía, tengo todavía tiempo, pero yo como juicioso de la alcaldía, yo cerré ya la cuenta, ya terminé de rendir. Resulta que mañana o el lunes yo soy la alcaldía, y alguien nos dice, uy, la información que le dimos no era de la alcaldía, era de una secretaría, bueno, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que la información que rindió el sujeto jubilado, la alcaldía, no es la correspondiente. ¿Qué pasa? Ellos ya no pueden, yo como alcaldía no puedo seguir rindiendo, ¿sí? No puedo subir archivos. ¿Por qué? Porque está la carta de cierre. Yo ya cerré, yo ya no puedo seguir rindiendo, aunque esté en mi plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer el sujeto jubilado? Decirle a la Contraloría y al administrador, señor administrador, resulta que mediante correo, ¿no? Nos dimos cuenta de que la información que rendimos en el formato F01 CDA no corresponde a la alcaldía. Entonces, requerimos que estamos todavía en el plazo de la rendición, entonces necesitamos que nos abra esa vigencia. ¿Y Reabrir el qué es? periodo sería. Exacto, el periodo. ¿Y qué es lo que hace el administrador? Entra acá, entra el expediente de la alcaldía de Leticia, ¿sí? Yo creo que esto no necesita escalarlo al contralor, ¿sí? Eso lo puede manejar el administrador. ¿Por qué? Porque es información que está dentro del plazo del periodo. ¿Sí? Hoy a 3 de. Entonces, ¿qué hace? Eliminar carta y eliminar este archivo. Estos dos archivos. ¿Qué es el INF? El INF es un manifiesto, un archivo donde se muestra eh, la fecha y la hora en que rindieron, aunque se rindió y se cerró la cuenta. Entonces, elimina estas dos y se comunica con el sujeto jubilado, con la alcaldía, y le dicen, sí, ya listo, pueden seguir rindiendo. Ahora bien, hay una cosita muy especial que les recomiendo a los administradores. Es que esto se presta para, por ejemplo, modificar información de la que ya inicialmente rindieron. Y ustedes no saben, como Contraloría o como administrador, ustedes no saben si la información que rindieron al inicio está bien o es la real y está necesitando modificarla por algún aspecto, alguna cosita, pues uno siendo malicioso, ¿no? Eh, yo les recomiendo a a los administradores, antes de hacer eso, antes de quitar la carta de cierre para que sigan rindiendo o modificar esta información, porque en ese caso ellos pueden eliminar estos archivos, ¿sí? Pueden eliminar todo, inclusive todos los archivos de la vigencia, de lo que subió, y reemplazarlo. Entonces, ustedes para que, digamos, como que se curen en salud, entre comillas, perdón el coloquialismo, compriman el expediente antes de hacer esa eliminación. Compriman el expediente. Al comprimir el expediente, esperemos a que termine aquí. Está pesado, está grande. Por favor, no se olviden de colaborarnos con el registro. Muchísimas gracias. Ahí en el chat se encuentra toda la información. Con esto terminamos y podemos programar otra
pues ya ustedes conocen mi contacto, entonces pueden directamente hacerme las consultas que Pero si es tengan. necesario, ingeniero, y ellos lo requieren, pues se puede Ujú. mirar la posibilidad de generar otra sesión. Sí, también. Ujú. De igual manera, la idea de que se registren es para que esta información, esta capacitación pueda llegarle juntas a cada uno de sus correos. Entonces, por eso la importancia de que nos colaboren con el registro de los datos. Listo. Entonces aquí él me dice que generó el 00005, que es el expediente, código del expediente de la entidad, y de qué fecha, 2023-0203. Para el sujeto vigilado no le va a aparecer acá. ¿Sí? Aquí no le va a aparecer ese archivo, ni en otros, ¿sí? En otros que son archivos que nada que ver con un formato específico. ¿Sí? Porque mira, por ejemplo acá, formato anexo, tiene el mismo nombre, pero tiene extensión distinta. No es un CSV. Entonces, recomendarles también que hagan limpieza de todos estos archivos. No tienen nada que ver con la rendición. Entonces, ¿dónde está? Para los administradores, tienen que ingresar o devolverse a la Contraloría. Entonces, ingresar a otro expediente y entramos como Contraloría. Aquí está. Y ahí sí, en otros, está el archivo. Entonces vemos acá el 05, el que acabamos de hacer a las 16, 4 y 42, y ya ustedes lo tienen ahí, preferiblemente para que nos ayuden a mantener el espacio en estos servidores. Ya teniendo este archivo, ustedes lo descargan. ¿Cómo lo descargan? Le dan clic y lo descargan. Y después de que lo tengan allá en su bitácora de editorial, lo eliminan de acá, por favor. Entonces, eso es una manera, una recomendación que les ofrecemos para evitar cualquier problema administrativo, que la información cambió, entonces el aplicativo está funcionando mal, o bueno, miles de cosas también, situaciones distintas. Entonces, esa recomendación es muy importante. Y listo. Entonces ya es poder, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud más adelante, pues lo podemos volver a programar, donde no haya tanta urgencia de otras fuentes. Bueno, yo creo que podemos hasta acá, si les parece. Sí, señor. Ok, vale. Bueno, quedamos así entonces, esperando pues de que les haya sido de agrado a ustedes y que hayan resuelto muchas dudas. Yo sé que esto es largo, esto es muy dispendioso, sobre todo mucha casuística en el aplicativo, sí a Contralorías, porque no todas las entidades son iguales, cada una tiene su manera de hacer las cosas. Y pues también tienen sus cositas para hacer las cosas también. Ya es solamente trabajar. Cuando tengan alguna dificultad, ya recuerdan que yo tengo acá mi contacto en todos los espacios, tanto de Girón como de Huila. Ustedes me encuentran aquí como ML Aragón. Entonces, siempre Miguel Leonardo Aragón, ya tienen mi contacto, me pueden escribir por WhatsApp y tratamos de resolver alguna situación que tenga especial el CIA Contralorías o en los procesos que ustedes manejan. ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco mucho, les agradecemos mucho la asistencia y quedamos entonces pendientes por si necesitan algún otro refuerzo. Qué pena. ¿Puedo hacer una pregunta antes de finalizar? Sí, claro.
Lo que quiero saber es si se puede descargar todas las plantillas que deben rendir al tiempo, o sea, si las puedo descargar o debo No, ingresar una por una y descargar. le podría sugerir que ingresen al mantenimiento de formularios y acá donde dicen listar formularios, son las estructuras de los formularios, como para mantener la estructura, una bitácora de un historial de las modificaciones a un formulario. Y también pueden descargar las vigencias, que creo que esto es lo que ustedes van a requerir más. Las plantillas, él las genera automáticamente cuando yo ingreso acá. Y no hay una funcionalidad específica que me permita descargarlas todas al mismo tiempo. Entonces tocaría es una por una. Vale, bueno, muchas gracias. Ok. Bueno. ¿Alguno de los funcionarios presentes tiene alguna otra interrogante para que el profesional pueda atenderla con inmediatez? Ingeniero, ¿cómo Sí. está? Una consulta. Sí, Pues señor. acá en el municipio de Girón se presentó un caso en especial con dos entidades, con la curaduría y con la clínica. Nosotros sabemos que cuando se sube la carta manifestando pues que se rindieron todos los formatos requeridos y demás, aparece el cuadrito en verde. Queda como la indicación de que se cargó completamente. Pero Sí. para estas dos entidades ocurrió que cargaron la carta primero y luego evidenciaron que les faltaba un formato. El sistema les permitió rendir el formato, pero luego, después de rendir el formato, ya no les aparecía, digamos, la validación en verde. Los formatos ellos los rindieron conforme nosotros tenemos la resolución, es decir, cargaron los requeridos, pero no sé si hay algún inconveniente con que aparezca o no en verde en la plataforma. Es que hay dos situaciones que yo les comentaba o les recalcaba siempre o les recalco siempre al iniciar cuando les hablo de lo de los formularios. Resulta que si yo tengo acá este formulario y tengo estas vigencias, ¿sí? Tengo estas vigencias ya establecidas y yo digo, no, esto me está causando problema, entonces la quito de acá. Resulta que al quitarla, yo le abro a todo el mundo que puedan modificar esta, no le quite, por ejemplo, algunos que ya hayan vendido y que tengan el cuadrito en verde, la vigencia del cuadrito en verde, ¿sí? Si yo se lo quito de acá, ellos pueden seguir rindiendo, pueden rendir. ¿Por qué? Porque el sistema no tiene dónde comparar la fecha de hoy con la fecha que hay en la vigencia. Entonces pasa desapercibido, ¿sí? Eso es una de las posibilidades. Que ustedes le quiten esta vigencia de acá, ¿sí? Y ahí pueden rendir aunque esté el cuadrito en verde, ¿sí? Eso es por eso yo les digo siempre acumulen. No importan de que si esto se vuelve, se llena de vigencias, no importa, ¿sí? Porque ustedes ya saben cómo organizarlas aquí así para que se puedan ver bien. Importante es que siempre las mantengan. Ahora bien, si está en verde la vigencia cerrada, con carta de cierre cerrada, el sujeto bilado la cerró, y ustedes ven que pudieron subir un archivo anexo de esa vigencia, ustedes van a preguntar, venga, pero ¿por qué pudieron subir un archivo anexo a esa vigencia? Porque resulta que eso es permitido porque resulta que el sistema solamente valida de dos cosas. Que haya mínimo 12 anexos, ¿sí? No máximo, sino mínimo. Mínimo 12 anexos. O si hay un anexo, mínimo un anexo. Significa de que el sujeto vigilado puede subir 1, 2, 3, 4, 10 anexos, ¿sí? Los puede subir sin ningún problema. Pero el sistema va a reconocer de que subió, que hay uno, por lo menos hay uno. Entonces, para él ya está cumplido ese requisito.
Y lo otro es que, ay, no me acuerdo, me desconcentré del tema. No, esa es la principal. ¿Sí? Entonces, por eso es que en algunos expedientes se ven archivos anexos, subidos después de la finalización de la vigencia, pero en anexos, no en los FMTs, porque en los FMTs es donde hace la validación el sistema y dice, usted está subiendo este formato F10, 201801, vigencia 201801, F02A, CDA, y el formato dice que tiene plazo hasta el 15 de febrero del 2019 y lo subió a las 3:49, 20 segundos de la tarde. El sistema va a reconocer y va a hacer esa comparación con la fecha que hay en la vigencia que estuvimos viendo allá. Si no existe esa vigencia, si no existe esa fecha límite, pues lógico que el sistema lo va a dejar pasar, ¿ya? Pero realmente lo que valida es que no valida ni siquiera el contenido de los archivos anexos. Lo único que valida es el contenido de los FMT, que realmente son los CSV que sube el sujeto vigilado, y el sistema le cambia ese punto CSV por un punto FMT. ¿De acuerdo? Listo, perfecto, ingeniero, gracias. Ok. Bueno. De acuerdo. Entonces, yo creo que ahora sí podemos cerrar. Listo, ingeniero. Ok. Muchísimas gracias por... Sí pudieron realizar la inscripción, el Sí, registro. de igual manera ahí está el link Ah, sí, para ahí que está ellos la puedan grabación. acceder a él. Bueno, Entonces, sí, ya agradeciéndole a todos los funcionarios por su participación. De igual manera, cualquier inquietud, novedad, presentarla ante el ingeniero Gonzalo Enrique Ospina para que pues a través de él se puedan dar los escalamientos para poder contribuir desde el grupo TIC a todos ustedes. Ingeniero Leonardo, muchísimas gracias muchas por gracias. su capacitación muy resolutiva y a los funcionarios nuevamente agradecerles. Feliz tarde para todos, muchísimas gracias. Bueno, feliz tarde. Gracias, Feliz hasta luego. semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.